Buenos días, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo número 6, que está conformado por Belén López, por Eric Jacobo Cabrera, por Alexandra Valdés, Montserrat Ortiz y por su servidora Laura Guadalupe Munguía Rojas. El día de hoy nosotros vamos a darles una breve exposición, así como desarrollar algunos subtemas como las teorías y algunos artículos de las interpretaciones de los contratos, según el libro de Bejarano Sánchez, Las obligaciones civiles. Para poder dar un buen inicio a nuestra exposición, creemos conveniente que es necesario decir algunos de los conceptos fundamentales para poder desarrollar de la mejor manera nuestra exposición y darnos a entender de la mejor manera. Así que comenzaremos dando una definición a la interpretación. La interpretación es explicar, desentrañar o más bien dar el sentido a algo. Este algo, lo que nos compete ahorita, es los contratos. Y ahora bien, los contratos los podemos decir que son acuerdos entre voluntades donde se crean o se transmiten derechos y obligaciones. Además de ello, los contratos están comprometidos a dar, hacer o no hacer. Y estos contratos tienen una clasificación jurídica que van desde los civiles hasta los mercantiles, laborales y administrativos. Brevemente explicaremos algunos de estos, los cuales los civiles son celebrados entre particulares, los mercantiles son celebrados entre comerciantes, los laborales entre un trabajador y un dueño o un patrón, y los administrativos son celebrados por el Estado. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que la interpretación de los contratos es la comprensión del sentido y el alcance de las declaraciones unilaterales de la voluntad de los contratantes. Así pues, su importancia de esta interpretación de los contratos se podría decir que radica en que se fija lo que quieren y lo que manifiestan los contratantes de estos contratos. El siguiente subtema es teoría de la voluntad real o interna. Si se opta por proteger a los contratantes y respetar sus propósitos, debe predominar la voluntad real o interna sobre los términos de la declaración y no considerárseles ligados por una voluntad declarada que no era el fiel reflejo de su decisión. La teoría de la voluntad inicia en Francia alrededor del siglo XVIII y tiene fuerte influjo de las ideas del individualismo liberal y de la escuela del derecho natural, que concedían gran importancia al individuo y a su voluntad. Esta ideología postula una solución y esta sostiene que para aplicar un contrato, el intérprete debe descubrir cuál es la intención de las partes y hacerla predominar. Es decir, que en los términos de esta teoría, el intérprete debe realizar una función de psicólogo y explorar la intención común de los contratantes para establecer el alcance del contrato, además de que la estricta aplicación de sus postulados podría provocar incertidumbre en el alcance asignado al contrato, sobre todo frente a los terceros que conocieron la declaración de voluntad por manifestación exterior. Esto porque no existen protocolos para expresar una voluntad de forma correcta o de manera formal, por lo cual puede quedar sujeto a interpretación continuamente. Antes de hablar sobre la teoría de la voluntad declarada, es importante mencionar que la interpretación de los contratos es un aspecto fundamental del derecho contractual. Este está basado en principios legales y en reglas establecidas por la jurisprudencia. Ahora, los tribunales suelen tomar en cuenta el lenguaje contractual en el contexto, pero también la intención mutua de los involucrados. Esto da pie a que los contratos sean examinados en su totalidad y no sean limitados a una cláusula o a una palabra. Ahora, si hablamos sobre la teoría de la voluntad declarada, esta es una antítesis a la teoría anterior, a la teoría de los franceses. La teoría de la voluntad declarada es una teoría propuesta por los alemanes en donde ellos afirman que en caso de una divergencia entre estas dos teorías debe permanecer la teoría de la voluntad declarada por sobre la otra, ya que la teoría de la voluntad interna está fuera del campo de la justicia y por tanto es menor a la teoría de la voluntad declarada. Ahora,
La voluntad declarada es la intención expresa de las partes en un contrato y es esencial en la interpretación contractual. Sin embargo, esta intención debe analizarse en el contexto adecuado y en casos de ambigüedad o disputa, los tribunales pueden recurrir a principios y a reglas de interpretación para determinar la intención de las partes de manera justa y equitativa. Como conclusión, en México no hay una teoría que esté por sobre la otra. En cambio, los tribunales en México equilibran estos principios para llegar a una interpretación justa y que los contratos sean examinados totalmente. En resumen, la interpretación de los contratos es una parte fundamental de toda esta cuestión. Para continuar con el tema, debemos de tomar en cuenta las reglas de interpretación de los contratos, basándose en el artículo 1851. Cito: si los términos del contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá sobre aquellas. ¿Qué quiere decir esto? Esto se enfoca en la manera literal. ¿A qué me refiero con esto? A que si un contrato estipula que está una empresa vendiendo o prestando servicios sobre aquellos, no sé, una casa, un auto, algo del que puedas contraer bajo un contrato, y en el contrato se estipula que estamos vendiendo una unidad automotriz, en general no quiere decir que te estén vendiendo, no lo sé, varias unidades automotrices o inclusive la empresa, simplemente te están diciendo de manera literal el auto. Puede que sea con unas palabras diferentes, pero al final de cuentas debe ser el sentido común, o sea, al final de cuentas es lo literal de las cosas, lo estipulado en el contrato. Con referencia a las siguientes situaciones debemos de tomar en cuenta el siguiente artículo, el cual es el 1852. Cito: cualquiera que sea generalidad de los términos de un contrato no deberá entenderse comprendidos en cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los interesados se propusieron contratar. ¿A qué se refiere esto? Esto es claridad de un contrato, especificando obviamente en la base de datos del contrato. Un claro ejemplo de ello es que si en el contrato estamos estipulando que estamos vendiendo o estamos siendo unas cosas aplicables referentemente a, no lo sé, en el contrato estipulamos que estamos vendiendo una casa por tantos millones, no quiere decir que todas las casas se estén vendiendo por tantos millones, simplemente se está vendiendo esa casa, a lo cual se le puede notar como claridad, o sea, especificar en el contrato las acciones que se están realizando. Otro ejemplo de ello sería igual un coche, una automotriz. Si estamos vendiendo, no sé, una camioneta evaluada en 1.5 millones, no quiere decir que otra similar esté en el mismo precio o que se le vaya a respetar el mismo precio en una compra futura o en una compra anterior. Esto basado en el acuerdo de ambas partes. En cuestión del siguiente término, se refería al artículo 1853, cito: si alguna cláusula de los contratos adhiere diversos sentidos, debiera entenderse el más adecuado que produzca efecto. ¿Qué quiere decir? Esto ya es en base a la interpretación de las personas. ¿Por qué? Porque el contrato se puede especificar de diferentes maneras. ¿A qué me refiero? A que la manera de redacción del contrato generalmente suele ser globalizado o especificado en alguna parte o en algún término, en alguna cláusula. Pero muchas personas, obviamente, al pensar que no están haciendo bien las cosas, intentan aprovecharse de ello. Un claro ejemplo de ello es, no lo sé, el pago. Podemos decir que en el caso de comprar una vivienda, obviamente te dicen, ¿sabes qué? Debes de aportar, no lo sé, 300,000 pesos de enganche para poder adquirir esta vivienda,
pero bajo las cláusulas y condiciones totalmente no es tuya. Lo que aquí tienes que hacer es pagarla, deducir el pago completo para así poder adquirirla y ponerla a tu nombre. Pero en el contrato como tal no se pone eso, simplemente se pone adquisición de vivienda o transferencia de vivienda, bueno, por X o Y motivo. Y en base a esto se debe tomar en cuenta la transparencia de las personas, porque no por el simple hecho de pagar 300,000 pesos sobre una casa de 1,5 millones, ya quiere decir que sea tuya. Debes de terminar de dar el plazo fijo o bueno, cumplir con las cláusulas de, no sé, meses que debiste haber pagado o que tienes que pagar para poder adquirirla. Si no, de otra forma no podría ser efectivo el contrato. Esto basado en las diferentes causas con las personas e intereses. Otros artículos que hablan sobre la interpretación de los contratos es el artículo 1854, que dice que todas las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte el conjunto de todas. También el artículo 1855, que dice, las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquellas que sean conforme a la naturaleza y el objeto del contrato. El artículo 1856, que dice, el uso y costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos. Por último está el artículo 1857, que dice, cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato y este fuere gratuito, se resolverá en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si fuere honoroso, se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Lo siguiente por analizar es sobre la ambigüedad contractual. Esta es una situación en la que los términos o las disposiciones de un contrato no se interpretan de manera clara o tienen múltiples interpretaciones posibles. Esta ambigüedad puede surgir debido a la falta de claridad en el lenguaje utilizado en el contrato, la inclusión de términos vagos o ambiguos, o simplemente porque las disposiciones del contrato son susceptibles de interpretación de diversas maneras. Existen 3 tipos de ambigüedad: la semántica, la sintáctica y la contextual. La ambigüedad semántica se produce cuando una palabra o frase en el contrato tiene múltiples significados o interpretaciones. La sintáctica ocurre cuando la estructura gramatical de una oración o disposición contractual permite varias interpretaciones. Y por último, la contextual surge cuando una disposición en el contrato parece clara en sí misma, pero se vuelve ambigua cuando se la coloca en el contexto del contrato en su conjunto. La ambigüedad contractual puede dar lugar a disputas entre las partes contratantes, ya que cada una puede interpretar el contrato de manera diferente. Además, puede hacer que sea difícil o imposible para las partes cumplir con las obligaciones contractuales y finalmente puede afectar negativamente la relación comercial entre las partes y requerir una resolución legal. Antes de concluir, es importante mencionar que la interpretación de contratos es un aspecto fundamental del derecho contractual que busca desentrañar y dar significado a los términos y disposiciones de un acuerdo escrito. En este proceso, se intenta descubrir las intenciones reales de las partes involucradas al celebrar el contrato. Sin embargo, este proceso puede volverse complejo debido a la ambigüedad contractual y la interacción entre las teorías de voluntad declarada y real. La interpretación de contratos es esencial en la aplicación del derecho contractual en todo el mundo, pues los contratos son el fundamento de las relaciones comerciales y personales, y su correcta interpretación es crucial para asegurar que las partes cumplan con sus obligaciones y que se resuelvan las disputas de una manera justa. Así pues, en tales casos, para interpretar un contrato se siguen principios fundamentales. Uno de los principios clave es la búsqueda de la intención de las partes. Esto implica analizar el lenguaje del contrato en su contexto y determinar lo que las partes realmente quisieron decir al redactarlo. Sin embargo, esta búsqueda de intención puede ser complicada debido a la ambigüedad contractual.
previas entre las partes y las prácticas comerciales habituales, que a veces también se permite la presentación de pruebas extrínsecas para aclarar la ambigüedad. En conclusión, la interpretación de contratos es una disciplina legal fundamental que implica descubrir las intenciones de las partes en un contrato. La ambigüedad contractual puede complicar este proceso y las teorías de voluntad declarada y real interactúan para lograr una interpretación justa y equitativa. Es esencial redactar contratos con precisión y claridad para evitar disputas, pero cuando éstas surgen, los tribunales desempeñan un papel crucial en la resolución de ambigüedades y la búsqueda de la verdadera intención de las partes. Esta área del derecho sigue evolucionando para abordar desafíos modernos como contratos digitales y globales.